Salamun, queridos amigos. Han pasado 2 años y medio desde mi último video y este fue un periodo que aproveché para reflexionar y contemplar la situación sufi de la enseñanza. Me he ausentado no por desinterés, sino porque he tenido que atender también temas muy importantes que no podía postergar de ningún modo, y también debía ocuparme de mi pequeña empresa para rescatarla de la situación post-pandemia. Cabe recordar que aquí en Argentina fue la cuareterna más larga de la historia humana. Estuvimos más de 2 años con comercios cerrados. Y ha sido todo un esfuerzo para mantener la situación y sobrevivir. Y bien, a pesar de todo, soy una persona muy activa, hago muchas cosas. Y además de esto, me ocupé de esto que es mi vida, que es el sufismo. Y me tomé el tiempo para poder seguir reflexionando y escribiendo. Escribí unas 1200 páginas sobre el tema en 2 años y medio, lo cual es un promedio muy alto. Escribí el eneagrama desde el punto de vista sufi. También publiqué el mismo libro traducido al inglés. Escribí 2 libros de cuentos, Meditaciones al alba y Meditaciones en la mañana, cuentos sufis. Más o menos cada libro contiene unos 150 cuentos, 230 páginas cada uno. Estoy escribiendo un tercer libro de cuentos y estoy muy avanzado, casi terminando ya el libro, con técnicas para el trabajo interior. Y precisamente, escribiendo este libro, vi la necesidad de escribir los cuentos sufis, porque noté una gran necesidad, una falta, había ahí una necesidad de enseñar a través de los cuentos enseñanza, no solamente mediante la teoría. Y hacer este impasse de 2 años y medio, yo también lo necesitaba para hacer una pausa respecto a estar volcado a las redes sociales. No me habitúo a ellas, no me gusta pasar tanto tiempo frente a una pantallita, no me agradan los celulares tampoco. Son excelentes herramientas, bien usadas, pero son esclavistas. Y entonces necesitaba hacer un espacio también para retornar a mi modo de vida habitual. Y esto también me ha permitido este tiempo, a medida que se iban plasmando las obras que iba escribiendo, se fue materializando, comencé a descubrir cuál va a ser mi forma de enseñanza. Mi manera de pensar no es solamente intelectual. Yo pienso de distintas maneras, de muchas maneras diferentes. Pienso, por ejemplo, con el entorno, con lo que ocurre alrededor. También pienso en términos de muy largo plazo. Hay algo que por ahí yo no sé responder. Entonces, una parte de mi mente mantiene aquellos datos que poseo y estoy en la búsqueda de aquellos que me faltan para desentrañar la realidad subyacente de ese problema, de esa cuestión. Entonces lo que hago es tenerlo en la mente, en un trasfondo. Es como si estuviera en una estantería, en una cajita, y de vez en cuando lo
observo, saco la cajita del estante y veo, bueno, acá está esto, acá está lo otro. ¿Hay algo más que no? Bueno, va a parar ahí el estante. Y en algún momento, y eso es estar alerta, cruza a través de mi vida otro fragmento de aquello que necesito para responder el interrogante, y ahí empiezo a armar el rompecabezas. Básicamente esta forma de pensar sería como tener piezas de un rompecabezas y uno tiene que conseguir las restantes, las que faltan. No tengo problema en, no me desespero, tardando 10 años o 20 o 40 años en responder algo. Bien, en esta ocasión les voy a hablar acerca del libro El Eneagrama. Este eneagrama está basado en las enseñanzas de Gurdjieff. Mucho se ha escrito sobre este tema, y a mí me interesa el tema del eneagrama desde que tenía 18 años. Hace más de 40 años que estoy justamente esta manera de pensar, investigando sobre el eneagrama. Fue muy claro para mí, muy pronto, que precisamente, tal como lo dice Ouspensky, esta enseñanza es fragmentaria. Son fragmentos de una enseñanza desconocida. Yo recuerdo hace 43 años atrás, cuando tenía 18, haberme preguntado, me acuerdo el lugar y todo, haberme preguntado si algún día podría resolver el enigma del eneagrama, haciéndolo entendible. Y sí, han pasado 40 años, pero lo he podido resolver. Dada que la información que estaba presente, tanto en Ouspensky como en otros de sus discípulos, era muy dispersa y fragmentada, porque Gurdjieff nunca publicó nada escrito sobre el tema. Hay que entender el tiempo en el cual él enseñó, que era una época muy peligrosa, caótica, llena de guerras, donde hablar podía salir muy caro. Entonces su enseñanza estaba diluida en un lenguaje muy difícil de entender. Basta leer algunos de los libros de Gurdjieff y uno se va a dar cuenta que son incomprensibles. Así que la historia del eneagrama es una recopilación dada, una recolección de las clases que escribieron sus discípulos, con sus inherentes limitaciones, tanto para entender los conceptos complejos como para comprender también el alcance de las palabras y el doble sentido o triple sentido que muchas ideas tenían. El eneagrama apareció más o menos hace un siglo, y durante un siglo ha permanecido sin cambio. Se ha introducido una variante de los eneatipos y demás. A mí eso no me interesa, no tiene un trasfondo místico. Lo veo positivo, digamos. Si eso aleja a gente del psicoanálisis freudiano, es bueno. Y esta enseñanza de Gurdjieff estaba limitada y descontextualizada, dado que verter ciertas ideas en el público no era bien visto. Entonces, Gurdjieff plantea un símbolo descontextualizado. Lo que yo he hecho es contextualizar al símbolo, porque es lo que se necesita para poder interpretarlo, y en este caso es el contexto de la enseñanza sufi, porque un símbolo sin contexto no tiene interpretación posible. Les remito, para comprender esta dinámica del símbolo, a ver los primeros videos de esta serie, que son los capítulos 1 a 5. Y al colocar al eneagrama dentro de este contexto,
han emergido contenidos muy interesantes y por demás elocuentes. Vamos a continuar con estas ideas en el próximo capítulo. Gracias.